Vamos a hablar ahora del hocico. Bien, estructura. La estructura del hocico, esto está en el estándar, se conforma de 3 variables. Y acá es donde vamos a jugar casi todo el resto de la charla. Miren, tenemos 3 variables. Forma de la mandíbula, la posición de los dientes y la forma de los labios. 3 variables. Estas 3 variables podemos hablar días enteros de las distintas combinaciones y cómo me van a alterar la cabeza. Y después cuando hayamos entendido estas 3 variables, vamos a meter la cabeza. Y cuando metamos cabeza, vamos a meter oreja, como les dije, y ahí todo se hace mucho más complicado. Bien, vamos entonces un poquitito es un repaso nada más de la forma de las mandíbulas. Inferior y superior, y esto es importante para entender el cubismo, no deben terminar en su parte delantera en un plano vertical. ¿Qué quiere decir? Que los incisivos superiores nunca deben estar al mismo nivel del incisivo inferior. ¿Sí? Y el inferior debe sobrepasar a la superior, o sea, a los incisivos de la mandíbula inferior, debe superar a los incisivos de la mandíbula superior, curvándose hacia arriba además. Porque cuando habla de prognatismo, el prognatismo está presente en muchas razas. En muchas razas es un defecto, ¿sí? Pero en el boxer tiene que ser una virtud. Pero además de tener un prognatismo, debe tener una curva hacia arriba, ¿sí? Que debe conformar el mentón. Entonces el boxer debe tener prognatismo, sí, pero debe tener mentón. Porque si yo tengo un prognatismo, una mandíbula sin mentón, no tengo una mandíbula de boxer. Y tampoco me serviría tener una mandíbula espectacular de boxer y que termine al mismo nivel. Totalmente curvada y termine al mismo nivel. No, acá necesito que se den 2 cosas. Sin él se pierde totalmente la forma de la cabeza. Y ahora lo vamos a ver. Hay unos dibujos que expresan perfectamente esto. Entonces, alguien una vez me preguntó cuál sería el prognatismo ideal. Es aquel en el que el posterior de los colmillos inferiores rozan la parte anterior de los colmillos superiores. ¿Se entiende? Yo a veces cuando veo en pista que abren la boca de un boxer y la miran solamente de frente, digo, hay otra cosa que nos estamos perdiendo, porque al abrir de costado la boca vemos esto y vemos realmente la curvatura de la mandíbula, cosa muy importante, porque insisto, todo el mundo habla del prognatismo del boxer, pero hay que hablar de la curvatura del mentón. Bien, la mandíbula superior lo más ancha posible, medida ideal 2/3 del ángulo exterior de los ojos. Esto es muy importante. Otra cosa, lo dejo en claro, que no es hueso lo que le da ese ancho, sino piel y grasa subcutánea. No van a pretender que el hueso tenga ese ancho, sino sería, porque si yo le pongo el hueso en ese ancho, con el resto de la grasa y la piel y los labios, no tendría un hocico totalmente sobrepasado en sus dimensiones. Bien, vamos a ver estos dibujos. ¿Sí? Acá tenemos un perro con un buen cierre, un perro con un cierre pasado, y un perro con los labios, por sobre, tapando, no cerrando, a la misma altura, en el mismo nivel. Es el mismo perro, mismas dimensiones, pero fíjense, olvídense del medio, ¿sí? Porque está pasado, eso también es un defecto, pero fíjense en los otros dos. Fíjense cómo, porque, a ver, es exactamente igual, no se achica la mandíbula.
en el tercero no se achica la mandíbula, lo que hace con el dibujo se tapa un poco más, ¿sí? Entonces, este perro puede tener un excelente mentón, tener un labio que está sobrepasado por arriba, porque puede tener, bueno, fíjense, el dibujo número 1 con respecto al dibujo número 2. Todo lo que tiene es que el labio superior tapa más al labio inferior. Nada más, las proporciones craneanas son las mismas. Fíjense qué diferente cabeza. Cómo cambia totalmente la expresión de la cabeza. Bien. Otra cosa es la posición de los dientes. ¿Sí? Acá tenemos una boca 1A, o lo más cerca de una boca 1A, yo creo que es una boca 1A. ¿Qué me hicieron este? Tipo de dudas. Las dos mandíbulas deben ser muy anchas, lo más ancha posible. Se trata que los incisivos inferiores estén en una línea y los incisivos superiores pueden tener una pequeña curvatura y no habría ningún problema en eso. Para esto los caninos entonces deben estar lo más separados posible. La importancia de los caninos muy separados es que van a darle en el aspecto de la boca los labios más separados y todo eso ayuda a buscar esa proporción, ¿sí?, de la cabeza y esa proporción con que sea más recta las dos. Vamos a ver entonces, por último, la conformación de los labios, ¿sí? Esto forma el hocico cuadrado, que es esencial para su tipicidad. Pero acá juegan varios factores. Por uno, el diente que vimos adelante, los caninos inferiores, su separación, cómo dan la conformación, y otra es el grueso y el largo de estos labios. Por supuesto que, además, en esto de los labios, sobre todo, las conformaciones y demás, también tiene que ver si el perro es joven, si el perro es un perro ya adulto, si es un perro viejo, todo eso sabemos que los boxers con el tiempo a veces tienden a tener mayor hipertipicidad en estas características, entonces nunca va a ser igual un cachorro que un perro viejo en cuanto a este tipo de cosas. Es importante, además acá hay otro aspecto. Bueno, la posición de los dientes es muy importante, porque ahora, ya los que vieron las fotografías que vienen, tienen que ver con los labios. Pero los labios es piel que cae sobre una estructura ósea. Entonces, si esos dientes están bien separados, los labios con su carnosidad, su ancho y demás, van a terminar dando la conformación al hocico. ¿Sí? En esto que podemos ver acá, es importante la conformación de los labios. La conformación de los labios, como les dije, repito, es el labio tiene que ver con grasa, con tejido, el ancho, el largo del labio, todo eso nos va a modificar la expresión del perro, todo. Entonces, para que el hocico sea muy típico, tiene que tener una formación de tipo cuadrada en su frente. Estamos viendo esta foto, este perro es Iron del antiguo Squero, me parece que era una buena fotografía para ver realmente lo que es un hocico realmente cuadrado, y no estoy analizando la cabeza del perro, estoy nada más que analizando el hocico, nada más que eso. Y el labio superior tiene otra función que es importante. Debe cubrir el espacio del prognatismo. Si no lo cubre, muestra los dientes. Y si lo cubre por demás, tapa. Y si tapa, saca la curvatura, la achica el mentón y nos desdibuja la cabeza. Bien. El labio superior. Y acá hay otra cosa que nos enfrentamos, el tema del cierre del labio. Porque si todo lo otro que hablamos ya es complicado, el tema del cierre del labio. Fundamentalmente hay dos cierres de labio en la cabeza del perro. Uno de ellos es el que tenemos a la izquierda, que es en B. ¿Sí? En B, por supuesto, invertida, ¿no es cierto? Una B invertida. Y la otra es como se suele llamar en asa de balde, U invertida,
nada, como lo quieran llamar. Acá tenemos dos bocas, dos labios en su cierre, en su conformación, completamente distinta, ¿sí? Vamos a ver, fíjense, acá tenemos exactamente la misma cabeza, lo único que se modificó fue el cierre, uno en U invertida y el otro en B invertida. Misma cabeza, mismas proporciones, mismo prognatismo, todo exactamente igual. Yo cierro distinto el labio. En el momento de cerrar distinto el labio, a ver, las dos cabezas son correctas, un labio ahí en esa forma no me va a variar de que el perro tenga buenas proporciones o no, pero sí me va a cambiar la visión de esa cabeza. Parecería que la cabeza de la derecha es una cabeza un poco, si se quiere, más chica. El labio en ese cerrarse en invertida, en asa de balde y demás, da una idea de una cabeza con un mejor prognatismo. Acá tenemos otro ejemplo, mismo perro, donde se modifica el cierre. Fíjense cuánto cambia una cabeza con este cierre. Y no se modificó ningún otro tipo de proporción más que el cierre. Acá tenemos otro ejemplo. Mismo perro con un cierre en B y mismo perro con un cierre en asa de balde. Entonces, si yo veo esto, yo tengo que ver si tengo una buena estructura, porque si tengo buena estructura tengo un detalle a suplir, a cambiar, ¿sí? En el otro, la diferencia del otro es que me permite visualmente ver esa estructura. Acá tenemos otro ejemplo. Mismo perro, mismas proporciones, el cierre es lo que me modifica. Y si vemos, y yo les pregunto a ustedes, ¿cuál de las dos cabezas es más cúbica? Realmente parecería que la cabeza de la derecha es mucho más cúbica que la de la izquierda. Y son exactamente la misma. Cambia el cierre del labio. Por eso tenemos una cabeza bastante complicada a la hora de analizar. Esta es la diapositiva 44, por si después alguien quiere volver a una de estas diapositivas. Bueno, otros ejemplos. Superior, idea de boca con poca mandíbula. Si yo hago un cambio en el cierre, yo es como que agrando la mandíbula, agrando las proporciones, doy idea de una cabeza más cúbica. Bien. Vamos a ver ahora 4 dibujos. En el A tengo una buena relación hocico-cráneo, pero insuficiente para un buen cubismo. La relación es buena, pero es algo chica, ¿sí? Entonces empiezo a jugar y a hacer modificaciones. Agrando la relación con el hocico, y entonces acá, fíjense, con esa relación, ¿cómo mejora? El resto, o sea, la mandíbula, nariz, los belfos, ancho, cabeza, oreja, todo es exactamente lo mismo. Lo único que hice, modifiqué justo la proporción entre el hocico y el cráneo. Vamos al ejemplo 3. Ahí, ¿qué hago? Agrando un poco más el prognatismo, ¿sí? Ahora le doy una buena relación cúbica entre ambas partes. ¿Se dan cuenta de lo que estoy hablando? Fíjense en el 1, cómo se va modificando hacia el B, o sea, cómo el A es modificado en el dibujo B, agrandando la unión de ese hocico con el cráneo. En la B, además, le sumo agrandar la mandíbula, el mentón. Y en este, ahí disminuyo todo, a lo máximo posible. Vuelvo a disminuir todo. La relación, el prognatismo, todo disminuye, por lo tanto se va a disminuir el labio también. Fíjense cómo son estas 4 cabezas, estas diferencias dadas por estas proporciones. Cómo las proporciones juegan un rol fundamental. El C, ¿sí?, sería la mejor de todas, la más cúbica. Me gustaría que puedan ver ese cubismo del que estoy hablando. Fíjense el mentón entre el B y el C. Se dan cuenta que se amplió
es mejor, da idea de mayor cuadratura, es una cabeza más cúbica. Después uno le va a encontrar defectos a la cabeza, pero esa es una cabeza cúbica. Eso es lo que me gustaría que ustedes aprendan a ver, la cabeza cúbica. Esta es la diapositiva 46. Bien, cabeza con hocico algo diluido. ¿Qué hacemos? Agrando el mentón y la relación hocico-cráneo. Ustedes fíjense cómo en esto, cuál de las dos está más próxima al marcarlo en el cubismo. Creo que sin duda la de la derecha es la que más cúbica es. Se agrandó esa relación y se agrandó el cubismo. ¿Sí? Y la cabeza cambia, la relación con el cráneo cambia, porque esto no es solamente de la conformación del hocico, sino de la relación con el cráneo. Acá les marco qué es lo que se modificó. Estas fotos son sacadas de, estos dibujos son sacados de fotos. Yo tengo perfectamente en cada uno de estos desarrollos cuál es la foto original. En algunas puede ser la correcta, en otros la incorrecta. En definitiva, con todo lo que juego con la computadora es acercarme o irme de estas relaciones. Bueno, tenemos ahora los elementos para ver el cubismo. Vamos a dar un ejemplo. Fíjense, el de la derecha, qué poco mentón, y con solamente ampliar un poquitito más el mentón, fíjense cómo cambia la cabeza. Entonces quiere decir que si yo me baso en la cabeza de la derecha, la que tiene poco mentón, estoy dentro de una cabeza que no tiene cubismo, entonces estoy dentro de una cabeza con defectos, porque además yo no modifiqué en esta el labio. Quiere decir que además de tener poco mentón, tendría casi exceso de labio. Yo mantengo ese labio y aumento el mentón y la cabeza me queda mucho más correcta con la proporción con los labios. Porque esto también es una cuestión de juego de proporciones. Vamos a ver otro ejemplo. Miren, antes de poner algo, me gustaría que miren los dos dibujos y vayan ustedes tomando idea de qué es lo que pasa acá. Buenas proporciones y un buen cubismo. ¿Qué hice? Reduje mandíbula. Da idea de disminución de todas las proporciones. Y en realidad, lo único que modifiqué fue la mandíbula. Entonces, vamos a tener que aprender a jugar con estas medidas para verlo. Cada tanto, por supuesto, alguna cabeza junta todas estas proporciones y tenemos cabezas magníficas. Otras veces no, otras veces se junta todo lo malo. Lo importante es que ustedes, como creadores, sepan realmente qué es lo bueno y qué es lo malo, para entonces poder modificar los problemas. Seguimos con los... Miren, acá tenemos buena proporción, hocico-cabeza. Le agrando la mandíbula, y al agrandar la mandíbula agranda todas las proporciones, y no se modificó nada más que la mandíbula. ¿Se dan cuenta la importancia de la mandíbula? Ahora, esto tiene importancia en lo que estamos viendo, pero por supuesto, esto no surge así como nomás, esto es genética. O sea que para tener... Si fuera tan fácil que con una computadora modificamos esto, chicos, criar sería una pavada. El problema es que a veces, si nosotros necesitamos llegar a este tipo de mandíbulas, no se llega, como dije antes, por arte divino ni por David Copperfield. Esto es cría, esto es genética, esto es derivación génica, hay que buscar genéticamente quiénes tienen este tipo de mandíbulas. Vamos a otro ejemplo. Fíjense, a ver, acá tenemos un perro con poco belfo. Yo modifico, le hago un mejor belfo, dando una proporción hocico-cráneo más correcta. El largo del belfo es también importante con respecto a dar el conjunto de la cabeza. Por supuesto que puedo tener un exceso de labio y me va a dar una cabeza pesada, como una falta de labio me va a dar. Alguien me dirá, ¿cuál es el largo correcto del labio? No, es visual. No hay un correcto, no hay un labio correcto.
Yo ahora les voy a mostrar una serie de dibujos y no hay un labio correcto, hay un labio más proporcional al resto de la cabeza. Miren. Fíjense en estas. Misma cabeza, achico y agrando labio. Es la misma cabeza. ¿Qué pasa? Ahí tengo una buena proporción de labios. Es correcto, me da una cabeza más cuadrada, me da una mejor relación entre el hocico y el cráneo visto de costado, visto de frente también, una cabeza que va a llenar mucho más. Y en la de la derecha, achico los labios. Al achicar los labios, da una proporción de como si todo el hocico fuera más chico, cuando en realidad las proporciones óseas no lo son. Entonces esto es toda una cuestión de proporciones. ¿Mejora su expresión si se achican? Puede ser que no, puede ser que me dé una idea de un perro más diluido, del otro un perro un poco más pesado. No sé, es para discutir, acá puede entrar porque desgraciadamente no hay nadie que nos pueda decir cuál es el largo de los labios. Fíjense, acá otro ejemplo, tenemos el del exceso de belfo del izquierdo, no hay duda, tiene belfos, con ese prognatismo tiene belfos bastante pesados, lo reducimos un poco, así todo quizás podría ser también un poquitito de labios colgantes, pero de todas formas se va modificando, simplemente con sacar un centímetro y medio, se va modificando esa proporción con el cráneo. En el izquierdo, la proporción del hocico con el cráneo es demasiado. Bien, acá tenemos otros ejemplos. Si yo cargo esos labios, tengo una idea de hipertipismo por exceso de labios. Yo reduzco un poco los labios y mejoro en general esa expresión. Da una mejor idea, da un perro, como decíamos antes, como decía, creo que era Perriconio de Santis, que las proporciones deben ser la de un perro más medio, más meso, más mesurado en sus componentes y las proporciones de los componentes. Bueno, vamos a ver estos dibujos. Tenemos un mismo cráneo, ¿sí? En la 1 está proporcionada los belfos, ¿no? Estamos hablando de labios. En la 2 ampliamos los belfos. En los 3 los hacemos aún más pesados, y en la 4 los hacemos pesados de distinta forma. Los últimos 3 que vimos, los 2 de la derecha y de la izquierda, el de abajo, tienen labios bastante pesados para el perro. Los 3 serían cargados, misma cabeza, pero fíjense que tenemos 4 perros, completamente distintos. Y no se modificó nada más que los labios. O sea, se supone que la conformación ósea es el mismo, es un dibujo donde yo lo sé, el perro, el dibujo es el inferior izquierdo. Ese es el perro, de donde tomé la foto. Lo que hice después fue un trabajo con computadora, pero tenemos 3 cabezas completamente iguales, cráneos completamente iguales y con 4 cabezas completamente distintas. O sea, el labio produce un cambio total y absoluto sobre la conformación de la cabeza. Bien, acá tenemos un perro que podríamos decir que las proporciones son correctas, le sacamos belfo y le damos exceso de belfos. Mismas proporciones, mismo todo, mismo cierre, misma proporción de mandíbula, de prognatismo, mandíbula, todo exactamente igual, es el mismo perro, el mismo dibujo, y lo que hice fue sacar y poner belfo. Fíjense como tenemos 3 perros completamente distintos. Yo creo que el más correcto, obviamente, es el del medio, es mi criterio. Esta es la diapositiva 56, si alguien quiere después preguntar algo más objetivo sobre esta. Bien, vamos a empezar a ver algunas cosas sobre el mentón. Bueno, el ideal, la curvatura es hacia arriba, terminando el labio inferior por debajo del superior. Monique Hopkinson dice que el mentón no sobresale sobre el labio superior
visto de frente. Y tampoco debe estar oculto por el labio, esto lo decíamos antes, debe ser definido de la parte frontal y lateral. Si hay falta de mentón, la boca parecerá superficial desde el frente y el lado, porque lo dice el estándar, que el mentón debe ser visto desde todos los lados en que miremos un perro. Siempre. El boxer, lo ideal es que el labio nunca tape el mentón. Bien, bien. Acá tenemos, alguien abrió el... Jesús Conejo, ¿me puedes apagar? Bien, acá tenemos, fíjense que entre el de la izquierda y el de la derecha hay apenas una reducción, si lo quieren ver al revés, un agrandamiento un poquito del mentón, pero lo visualiza más. Entonces da idea de una cabeza más cúbica. Fíjense que no cambia ninguna proporción de esa cabeza, todo lo que hice fue exponer más mentón. Y si yo les pregunto cuál tiene más forma de cuadrado vista de frente de esa cabeza, no hay duda que es el de la izquierda. Y lo que tiene es un poco más de visión del mentón, o sea, tiene mentón. En el otro, sea por lo que sea, el mentón está escondido. Sea porque tiene falta, podríamos decir que a lo mejor es el labio que cae muy abajo, no sé, eso es para otra discusión, pero visual una cabeza más cuadrada, perdón, un frente más cuadrado que tiene una cabeza más cúbica, el de la izquierda que el de la derecha. Fíjense, acá teníamos, voy a hacer una superposición, si yo lo superpongo, tengo en rojo el que tiene poco y apenas se ve la línea mayor el que tiene una visión. Fíjense que de pronto no es tanto, pero cambia absolutamente una cabeza y la otra. Ahí lo tengo, con poco mentón, superpongo la cabeza con el mentón más correcto y cambia absolutamente. Y estamos hablando de una sola característica. Una sola característica me cambia absolutamente la cabeza. Sigamos con los ejemplos. Acá tengo el mismo ejemplo. El de la izquierda, con un mejor mentón, mismas proporciones, cráneo-hocico, cabeza, todo igual. Se le reduce el mentón de la derecha. Ahí los tenemos. Ahí están las proporciones. Se reduce un poco el labio también, porque lógicamente una cosa va con la otra. Para hacerla proporcional, lo que hice fue dibujar una cabeza correcta con menor mentón, en otra correcta con mayor mentón, pero también siempre se modifica un poquito el labio. Pero ahí tenemos, esta es la diferencia, si ustedes la ven, es mucho más cúbica la de la izquierda que la de la derecha. Dibujo 61, 60 y 61. Bien, ahora vamos a ver 4 diferentes cabezas con buen mentón, y la misma donde se achicó el mentón. Fíjense en esta, ya algo habíamos visto, acá pasa lo mismo, acá lo mismo, y acá lo mismo. Fíjense que en estas 4, cómo tenemos perros completamente distintos simplemente dándole más o menos mentón. Y esto, no me digan que esto es algo que uno lo puede ver en su perro, en el perro del vecino, en las fotos que puede encontrar en internet. Esto es un lindo ejercicio para hacer y ver qué perro le falta mentón y cuánto. Ahora voy a poner, la que sigue es una foto, para los que la conocen, esta perra es una vieja perra que debe estar extinta ya por supuesto, que se llama Gracia del Col del Infinito. Todo lo que hice, que tenía una cabeza con una muy linda expresión y demás, no voy a hablar de su cabeza, voy a hablar de su mentón. Por computadora, en el de la derecha, yo reduje ese mentón. Fíjense, son 2 perras completamente distintas. Completamente distintas. Y yo lo único que hice fue marcar con negro para sacar parte del mentón. No he hecho otra cosa, no modifiqué. Esto lo bueno que tiene es que la modificación está hecha sobre la foto, siempre es mejor. Me encantaría poder hacer todo esto sobre fotos, pero bueno, acá estoy poniendo una cabeza y diciendo qué pasaría, cómo es feo esa cabeza, bueno, haciéndole esto, ¿no? Todo el mundo también a veces te permite hacer esto con sus perros. Insisto, no es mi intención
criticar el perro de nadie. Al contrario, digo que esta perra tiene una cabeza maravillosa. Si yo saco un poco de mentón, la modifico totalmente. Yo sé que está Jordi en Green mirando esto. La otra vez puse un dibujo hecho en base a Ego, donde lo ponía a Ego con sus proporciones y luego ponía con una cabeza más chica y claro, hablábamos de otro perro, ¿no? Las proporciones en el boxer son impresionantes. Vamos al dibujo de Otto. Yo lo que hice fue trabajarlo con computadora, al mismo dibujo, y ahora lo que hice en esta, le saqué mentón. Fíjense cómo cambia. Fíjense que tenemos un perro delicioso realmente, es un cachorro en cuanto a proporciones, y yo le saco mentón y yo tengo otro perro. Es otro perro, y no es tampoco demasiado lo que modifiqué el mentón. Fíjense, acá lo hice en rojo, cuando yo le superpongo cómo debería ser el perro con el mentón, ahí ven la gran diferencia. Ahí lo corro, para que ustedes puedan ver perfectamente una cabeza y una cabeza con el mentón disminuido. Da idea de un perro más chico, más diluido. Vamos otra vez a modificar una característica. ¿Qué voy a hacer ahora? Le reduzco la proporción del hocico. Ustedes me dirán, pero no tiene el 80%, es un dibujo de un cachorro. O sea, no está totalmente desarrollado. Volvemos a hacer lo mismo. Yo lo separo a los dos. Es muy poquito lo que modifiqué, pero es mucho lo que ese poquito porcentaje me modifica toda la expresión. Este es el problema que tenemos con el boxer. Cualquier pequeño detalle nos modifica todo. Vamos a esta. Acá tenemos el de la izquierda con un tipo de mentón. Ampliamos un poquitito más el mentón solamente y fíjense cómo me cambia total y absolutamente la expresión de este perro, la cabeza de este perro. Porque además el mentón cuando se proyecta, cuando se ve, me da una idea de una cabeza mucho más terminada, de una cabeza más importante, de una osatura más importante, porque esto me lo está produciendo debajo del mentón. No tengo una placa de titanio, tengo hueso que está dando una curvatura y está mostrándose. Tengo otra cosa, tengo otro perro. Bien, y acá podría preguntar, ¿es largo el belfo o es poca la curvatura de la mandíbula? Qué pregunta, ¿no? A lo mejor tengo las dos cosas, pero ahí algo tengo. Lo que sí es seguro que sea por la mandíbula, por el belfo, no tengo una cabeza cúbica, aunque la proporción del hocico con respecto al cráneo es bastante buena. Pero acá tengo algo que me está dibujando el cubismo de la cabeza. Esa no termina siendo una cabeza cúbica, aunque las proporciones puedan ser buenas. Visualmente, como les dije antes, el tema de cubismo es una cuestión netamente visual. Y acá la visualización de algo cúbico se pierde. Bueno, vamos a ver, yo pregunto, ¿son cabezas distintas o una sola con variables? Buen volumen de hocico. Aumento algo los belfos con respecto a la primera. A la tercera le aumento el mentón y cambio el cierre de la boca. Y aumentan algo los labios, muy poquitito. Y tengo 4 cabezas completamente distintas, básicamente utilizando la misma estructura. Lo único que modifico es un poco el mentón y los labios. El mentón y los labios son fundamentales para poder entender este tema del cubismo y tener las buenas cabezas. Ahí está, donde solamente las líneas rojitas, las flechas rojas, marcan dónde se hizo algún cambio. Vamos con esta. ¿Sí? Es parecida a una que vimos, es otro perro, es muy parecido, pero es otro perro. Fíjense en los cambios, que da un poco más de mentón. Sin duda la de la derecha es más cúbica.
Yo es lo que me gustaría, por eso a lo mejor repito, y alguno dirá, pero está mostrando algún tipo de cosas iguales de una foto a la otra. Lo que yo quiero es que aprendan a ver el cubismo. Eso me interesaría, que algún día podamos hablar de cubismo como primer requisito para ver una cabeza. A veces nos paramos en si el perro tiene muy separado el diente, si el ojo es más caído, si el ojo es almendra, si el ojo es más chico, si es salido, si tiene esto, si tiene lo otro, y nos olvidamos de esa idea de cubismo. Es como si decimos, tengo un perro que tiene un color bárbaro, la sustancia del perro, qué sé yo, y el perro es largo. Primero planteemos que sea cuadrado, después discutimos cualquier otra cosa, ¿sí? Y así podemos discutir montones de aspectos donde nos vamos a discutir cosas que son secundarias, terciarias, cuaternarias a la primaria. Y acá la primaria es si hay o no cubismo. Bien, volvemos, fíjense en esto es el mismo dibujo que vieron una vez, pero continúo cada vez achicando más, todo lo que se va haciendo se va achicando cada vez más, la mandíbula, y eso va cambiando absolutamente la expresión, se achica la mandíbula, se va a achicar el belfo, y ya dejo de tener esa idea de cubismo. Fíjense, ahora ustedes me dirán, ¿estos perros existen? Claro que existen, están todos los días alrededor nuestro corriendo. Acá tengo otro ejemplo más. Fíjense, la de la izquierda es mucho más cúbica que la derecha, solamente mostrando una buena mandíbula. Bien, relaciones cúbicas distintas. Estos dibujos son interesantes. En el primero tengo un exceso de belfo y falta relación hocico-cráneo. La pueden ver, fíjense que la inserción del hocico con el cráneo es diluida, es más chica. ¿Qué hago aquí? En la segunda, modifico el belfo, ¿sí? El labio, hago una modificación, le doy una relación más correcta. Fíjense que cuando yo achico un poco el belfo con el mismo mentón, parecería que el mentón es más importante, cuando en realidad es el mismo. Lo que hice, le di una proporción de belfo más correcta, no tan caída. Y ahí corrijo la relación cráneo-hocico. O sea, ensancho más la inserción del hocico con el cráneo. Le doy una buena anchura. Si se fijan la anchura que tiene 1 y 2, con respecto al 3, es más ancho. Si ven la mandíbula, entre 1 y 2, corregí belfo, en el otro mantengo la de 2, pero le doy más anchura a la unión con el cráneo. Y ahí se modifica totalmente la forma del hocico. ¿Sí? ¿Pueden ver las diferencias? Yo les dejo, es la número 74. Al yo cambiar, cuando cierro el labio haciéndolo en B, en vez de nasa de balde, entre la 3 y la 4, fíjense cómo yo paso de una cabeza totalmente cúbica visualmente a una cabeza menos cúbica, simplemente con el labio. Bien. Entonces, lo que hago entre estas dos son de las anteriores que las acerco. Yo al corregir la relación hocico-cráneo y modificar la forma del hocico, la misma cabeza, yo tengo dos cabezas completamente distintas con el cierre. Esto del cierre es importante porque cuando yo veo un perro, yo tengo que ver estructura. Y un cierre o un mal cierre en B invertida me puede dar idea de que yo tengo un perro que es pobre de hocico, discúlpeme, de mentón. Y en realidad no tengo un perro. Lo que yo tendría que hacer con ese perro es saber que tengo una buena conformación, pero lo que tengo que hacer con los cachorros después es trabajar sobre la elección en base a los labios. ¿Se dan cuenta por qué es importante lo del cierre? Porque yo puedo descartar buenas estructuras porque no me estoy dando cuenta porque tengo un cierre distinto. Bien. Acá tenemos una cabeza bastante cúbica. Menor relación cráneo-hocico,
¿sí? Al yo hacer esa relación cráneo-hocico, disminuyo los belfos en el siguiente, y acá menos mentón. Fíjense que entre la cabeza primaria y la cabeza que tenemos, que es la derecha abajo, a la de arriba izquierda, yo pasé a otro perro. Es otro perro, casi es otra raza. Quizás lo más acorde podrían ser las dos del medio y más o menos también, porque no tienen una buena relación en el ancho entre el cráneo y entre el hocico y el cráneo. Esta es la 76. Bueno, acá volvemos a lo mismo. Es cúbica la anterior y la otra es una cabeza total y absolutamente diluida. ¿Se acuerdan que el estándar decía que nunca debería ser poco alta el hocico? El hocico debe ser más alto, debe ser más como el de la derecha. Bien. Siguiente. Solo modificación del cierre de los labios superiores. Yo he visto muchos perros con muy buena estructura con esto del problema del cierre. Modifica totalmente la conformación del hocico. Poca mandíbula, modificamos la mandíbula, modificamos el labio y se modifica totalmente la estructura del hocico. Corrige cierre y amplía relación hocico-cráneo. Fíjense, estas dos cabezas podría ser la de un perro joven y el mismo perro más adulto, porque la mandíbula la vamos a tener casi siempre, se va a empezar a marcar después de los 9, 10, el año, vamos a tener una buena visión de la mandíbula, porque la mandíbula no tuerce cuando el cachorro es chico, lo hace un poquitito más grande en su edad, cuando hace el giro la mandíbula, eso también va a depender de las líneas de sangre, cada criador con la línea de sangre que trabaja podrá decirnos sus líneas cuando es que comienza a hacer el giro la mandíbula. Pero la relación con el cráneo hocico, eso ya sí se da en perros un poco más grandes, esa buena relación, pero fíjense que simplemente con agrandar la inserción del hocico en el cráneo, cómo nos cambia absolutamente la relación del hocico, dándonos una cabeza mucho más cúbica. Acá tenemos buenos 4. Desproporción mandíbula-belfo. Corregimos la mandíbula, ya cambió absolutamente la cabeza. Corregimos el cierre y agrandamos la proporción hocico-cráneo. Sin duda, de las 4, la más cúbica va a ser la última, la inferior derecha. 81 el número de diapositiva. Acá tenemos lo que era la primera y la última. Fíjense cómo se modificó absolutamente, dándonos un perro con un hocico mucho más proporcionado, más fuerte, más boxer. Ahí están las dos diferencias de una a otra. Acá volvemos a tener lo mismo, una mandíbula mucho más diluida, una un poco más grande, y fíjense cómo cambia. Acá paso a lo mismo, acá chico, acá agrandé, la otra agrandé, acá vuelvo a achicar la mandíbula. Son las mismas fotos con sucesión de dibujos para que ustedes vean cómo pasamos de un perro al otro. Y acá tengo la misma anchura en la inserción del hocico con el cráneo, pero la falta de mandíbula me cambia absolutamente. Cuando uno dice, no, el perro es muy ancho de hocico, pero tiene que estar la mandíbula también. Si no tengo la mandíbula, no tengo cubismo. ¿Soy claro en eso? Y acá tenemos dos perros diluidos, cada uno más, el de la izquierda, el de la derecha, perdón, aún más todavía, muy poquito, pero ya ahí la diferencia es que el otro tiene una buena relación hocico-cráneo, y en esta ya se ha diluido esa relación,
con la misma mandíbula y cambia absolutamente, dándonos, por Dios, ya eso casi es una exageración, como tienes un hocico sin proporciones. Y créanme que la foto es la última. Esa es la foto del perro, es la última. Achican relación hocico-cráneo. Bien, acá tenemos 4 dibujos más. Acá tenemos un perro con poco mentón, cráneo arrugado y ancho de boca poco ancho, relación hocico-cráneo, apenitas si llega a los ojos. Luego en la 2 le corrijo el mentón. Ya me cambia la cabeza, solamente el mentón me está cambiando la expresión. Luego, ¿qué le parecen que hago? Ahí corrijo ese cráneo, es un cráneo bastante arrugado, por eso le hice todas esos dibujos. Acá lo hago un poco más claro, ya incluso no tiene, si ustedes ven el 1, ya al tener todas esas arrugas, todas esas simplemente líneas más gruesas, una línea en el medio, desdoblada y demás, cambia la expresión del perro. Ya ahí limpié un poco más ese cráneo, le corrijo las arrugas. Fíjense cómo cambia. Luego, ¿qué hago? Corrijo relación hocico-cráneo. Si veo todas, ustedes mírenlas todas, y la última no es una gran cabeza. Incluso no es linda la cabeza del perro, tiene los ojos muy separados, todo lo que podamos discutir sobre esa cabeza. Pero lo que tiene con respecto a las otras es que tiene características que se acercan al cubismo. ¿Es cúbica la cabeza? Casi no, pero se acerca bastante al cubismo. Acá está una y acá está la otra. Cuando yo amplío la relación hocico-cráneo, me cambia totalmente la cabeza. Sincero, insisto, no es una buena cabeza, es una cabeza fea, pero es más cúbica que otras cabezas. Acá creo que lo que está jugando es el tipo de cráneo, las orejas, toda una serie de cosas. Pero no es linda la cabeza, pero es mucho más cúbica la última que la primera. 87. Bien, acá pasa exactamente lo mismo. Tengo una cabeza, la de la izquierda, donde es poca la relación del hocico con el cráneo, no es tan ancha. Simplemente lo que hice en la de la derecha es corregir eso, y fíjense, en esto me gustó esta porque al ampliar arriba la relación, realmente se amplía todo el hocico parece mucho más grande, mucho más amplio, y todo es en ese cambio, en esa relación de anchura que, como dice el estándar americano, debe ser el 80% de la parte exterior del ángulo exterior de los ojos. Acá más o menos eso está respetado y cambia totalmente, con no una gran mandíbula, no un gran cierre, unos belfos quizás discutibles, pero cambia absolutamente la expresión, la forma, le da cubismo. Con solo una variante logramos una cabeza mucho más cúbica. ¿Sí? Esto realmente me gustaría que lo miren una y otra vez, porque esa relación que está hecha ahí arriba cambia totalmente la expresión del perro, el tipo de perro, lo correcto del perro. Acá tenemos la misma variable que la anterior. Fíjense, la de la izquierda es un perro que en algún momento vimos y tenía tenía mucho belfo, tenía poca mandíbula, arriba tenía una relación un poco chica, parecía un hocico medio ahí de esos perros hipertípicos, con poca anchura de dientes, y cuando simplemente le cambiamos la proporción del hocico con el cráneo, fíjense que tenemos otro perro. Si bien el labio no se modificó, pero
incluso esa variable nos cambia totalmente el perro. Totalmente el perro. También podríamos decir que ese es el perro al año y este era el perro a los 2 años, ya cuando va terminando su cabeza, cuando está empezando a transformarse en la cabeza de un adulto. Bien, acá tenemos dos variables. Acá se van a combinar dos variables, ¿sí? Una de ellas es la relación hocico-cráneo y el mentón. Fíjense también cómo modifica absolutamente la cabeza. Esta también es muy interesante. Esta es la 90. Dos variables. Seguimos. Diferentes proporciones. Disminución del ancho del hocico y el belfo. Perdón, se queda tildado. Discúlpenme, a ver, la vuelvo a poner. Es como que... Ahí está. Ahí está. Fíjense cómo disminuimos esas proporciones y pasamos de un perro de un buen cráneo, una buena proporción entre el hocico y el cráneo, pasamos a un hocico muy disminuido. Acá pasamos en un cráneo algo plano. Yo les dije en un momento que cuando terminamos de entender el hocico se mete el cráneo, y el cráneo es difícil porque el cráneo es difícil de dibujar, el cráneo es difícil de ver, sobre todo en un dibujo. He tratado de poner cráneos con determinadas exageraciones para que en el dibujo se pueda medianamente comprender. Yo creo, y después me gustaría escuchar, cuando llegue el momento de las preguntas, la opinión de quienes saben cómo ver un cráneo, que nos puedan contar realmente qué es lo que se fijan en un cráneo y cómo para ellos debería ser el correcto cráneo de la raza. Se corrigió la mandíbula en su ancho y la forma del belfo. Ahí vamos transformando, fíjense que vamos transformando esta cabeza, ya era una cabeza un poco más cúbica, y ahí hacemos una corrección de un cráneo. Lo pasamos ya no tan plano a un cráneo un poquitito más convexo, y ahí cuando modificamos el ancho de la mandíbula, tenemos una cabeza más cúbica. No quiero decir una cabeza totalmente correcta, pero sí una cabeza más cúbica, quizá está un poco exagerado para mostrar realmente cómo cambia un perro. Pasamos de las mismas proporciones volumétricas de una cabeza a la otra y cambiamos la forma del cráneo, la forma del hocico y vamos teniendo perros totalmente distintos. Bien. Estos ejemplos son muy buenos. Es una cabeza pesada, ¿sí? Pero de correctas proporciones. ¿Qué hacemos acá? Disminuimos la relación hocico-cráneo. ¿Sí? Fíjense, la parte superior, detrás de la nariz, se disminuye ese ancho y ya nos cambia absolutamente la cabeza. Luego, disminuimos el belfo, o sea, los labios, le sacamos labios, vamos pasando de a poquito, vamos saliendo de esas correctas proporciones, quizás un poco exageradas, a disminuyendo esas proporciones, y fíjense ya en el último, cómo hemos incluso disminuido el mentón. Entonces, si vemos la cabeza 1, o sea, la primera de la izquierda, a la cabeza 4, que es la de la derecha, una cabeza, la última, no es cúbica, aunque podría no ser una mala cabeza en un montón de circunstancias, no es cúbica, y la primera, aunque está un poco pesada, es más cúbica. Es una cabeza bastante más cúbica. ¿Cómo? Esta es la número 93. Aquí están. Fíjense, estas son las dos primeras, cuando yo simplemente de una a otra disminuía la proporción
cráneo-hocico. Esta proporción cráneo-hocico tienen que recordarla siempre. Esto hace las cabezas y las diferencias en las cabezas. Y como les decía antes, si la mezclamos, la de la derecha podría ser... Por ahí dile que me bajo las almohadas. Parece más un perro joven y el otro ya un perro adulto. Bueno, no, era este dibujo que me parece que es excelente en el aspecto de cómo pasamos de una cabeza totalmente cúbica en sus relaciones, en todo, con un simple detalle que disminuye, simple para el dibujo, para una cabeza no es tan simple tener esa proporción hocico-cráneo. La dibuja totalmente, creo que la fea, si bien el resto de las proporciones de la cabeza no son malas, para nada, pero esa falta de proporción hocico-cráneo afea a mi gusto la cabeza. Ahora vamos a ver qué pasa con los cráneos globosos. ¿Sí? Los cráneos globosos, un cráneo globoso generalmente también va acompañado de otras cosas en el hocico. ¿Sí? Lo que pasa que el cráneo globoso, el hipertipismo tiene un montón de componentes, no es simplemente un cráneo grande y globoso, puede ser exceso de belfo, hay un montón de cosas, más chato de nariz. El hipertipismo es una discusión aparte de todo esto. Pero bueno, el cráneo globoso, ancho, le otorga una apariencia tosca y falta de tipicidad, ¿sí? Porque al ser tan globoso puede dar idea de que el hocico sea más chico, y en realidad quizás el hocico en la proporción con los ojos no es tan mala, pero sí con el resto del cráneo. Aquí Perricone hace un aspecto redondo y no cuadrado típico, excepto de fiereza, que es lo que tiene que tener. Hay que tener cuidado con esos cráneos. Hay gente que cree que el perro hipertípico, más grande, con mucho cuerpo, con mucho hueso, con una cabeza muy redonda, es el boxer europeo, es el boxer donde hay que ir a criar, y no es así. Creo que algún día tendríamos que salir de este aspecto de que el americano es el chiquitito sin hueso y sin cabeza, y el europeo es el grandote pesado con una cabeza tipo bulldog. No, creo que los dos se alejan de otros buenos americanos que tienen mejores proporciones y europeos con buenas proporciones. Pero bueno, es un concepto que da vuelta, por lo menos en América Latina durante mucho tiempo se creyó que el buen boxer europeo era ese boxer pesado. Bien, cráneo, acá tenemos un cráneo alto y avanzado, se lo mejora bastante a ese cráneo, pero bueno, nada, el tema de los cráneos y el dibujo de los cráneos es, creo que de todos los dibujos, lo que más me ha costado, porque no es fácil hacer un dibujo para que el cráneo se pueda entender. Pero sí me gustaría con esto, si ustedes pueden ver el de la izquierda y el de la derecha, la forma del cráneo, como puede desdibujarnos toda la cabeza y darnos aspectos completamente distintos. La bóveda avanzada no es bueno también. Ahora vamos a ver ejemplos un poco mejores, hecho por gente que sabe mucho más que yo, buenos dibujantes en su momento. Estos dibujos de Carlevaro Pérsico, cuando él dice que el cráneo chato y mentón espatulados, que son dos características defectuosas, y que pueden estar el cráneo chato y el mentón espatulado por separado en un perro, pero que cuando se combinan dan realmente una falta de tipismo, un perro totalmente hipotípico. Sí, el cráneo plano determina ejes craneofaciales poco convergentes, lo puede dar incluso paralelos, así que si nosotros definíamos que el cráneo braquicefálico eran los ejes convergentes, si yo tengo, cuando los ejes no son convergentes, no estoy teniendo un cráneo braquicefálico, y si no tengo un cráneo braquicefálico, no tengo el cráneo de un boxer. A veces no hace falta que algo esté como definición,
Si yo tengo la definición A y esta definición A de como debe ser no se encuentra, entonces no tengo definido lo que estoy diciendo que defino, que sería la cabeza del boxer. No sé si soy claro. Si tienes un cráneo braquicefálico, tiene que tener los cráneos faciales, los planos craniofaciales convergentes. Si no son convergentes, no estoy... ¿Cómo? ¿Perdón? Disculpen. Yo no sé si alguien me habló. Bueno, cuando no están presentes eso, entonces no estoy frente a un cráneo braquicefálico. Entonces no estoy presente frente a un cráneo de boxer. Esto es un ejemplo nada más, simplemente no voy a analizar los cráneos, los dibujos que siguen son la misma estructura de hocico, la misma posición de ojos, de orejas, todo igual. Lo único que hice fue modificar determinados planos de el cráneo para que vean cuánto afecta al total conjunto de la cabeza. No quiero ponerme a analizar los cráneos. Solamente se cambia esa proporción de acuerdo al cráneo, obviamente, con respecto al hocico. Y ahora tenemos tres cráneos distintos con el mismo hocico, un cráneo más convexo, un cráneo avanzado, el del medio, y un cráneo un poco más plano. ¿Sí? Estos cráneos se ven. De hecho, el perro era el perro del medio, un cráneo muy avanzado. Por supuesto que el cráneo que es un poco más convexo lo hace un cráneo más alto. Carlevaro Pérsico hace una silueta de una buena cabeza con un hocico excelente y bien proporcionada, como sería la de este perro que tenemos acá a la derecha, de este tipo de perro. Dibujado ya por los años 80 por Carlevaro Pérsico. Acá tenemos otro donde la falta de curvatura de la mandíbula, lo que habíamos visto antes, son la altura y profundidad, son iguales a la longitud y a la anchura, afecta, por supuesto, la funcionalidad, porque le saca poder a la mandíbula. Y acá tenemos una perra, esta es una perra que fue cría mía, para que nadie piense de quién es, busque o alguien se sienta ofendido, la perra era mía, y esto es a lo que se refiere, una perra totalmente de un hocico largo, una cabeza plana, falta totalmente de mandíbula inferior, y bueno, siempre dije que se acercaba mucho a los dibujos de Carlevaro Pérsico. Bien, Perricone también nos habla del hocico largo, cuando dice que la caña nasal tiene una longitud superior a la mitad de la longitud del cráneo. Acá tenemos otra cosa con los largos, si los medimos, si es más largo, estamos fuera de lo que dice el estándar. Pero ¿qué pasa? Cuando esto se da, no es un problema de hocico, es un problema de toda la cabeza. Muy difícilmente ustedes tengan un cráneo fantástico, con buenas proporciones, con todo, y de pronto tengamos un hocico tipo pointer. No, va todo de la mano, porque es muy difícil que una cabeza se desarregle en algunas proporciones sí. Puede tener menos mandíbula, puede tener menos relación, pero cuando se cambia el largo, la longeza del hocico, eso se modifica y viene arrastrando problemas con la cabeza. Por eso, en un principio les dije que cuando se dan las proporciones correctas en el hocico, el cráneo va a tener proporciones correctas. Bien, y esto siempre me preocupó. Esto, aunque ustedes no lo crean, es de un libro que habla de la cabeza de un boxer. Fíjense, la mandíbula es totalmente plana. Figura de un libro sobre el boxer, no me interesa quién, el que lo conozca al libro
me pareció terrible. ¿Por qué? Que dice ser una buena cabeza de boxer. Realmente preocupante. ¿Por qué? Porque cualquiera que se inicie y se compra ese libro y ve esto, dice, si compró un libro con una buena mandíbula hacia adelante y todo lo demás, lo tira porque dice me equivoqué. Esta es la cabeza. Miren, esta foto, la de la derecha es una hembra del mismo libro. Hay que tener mucho cuidado a veces de dónde vemos las cosas. Así debería ser una cabeza, una mandíbula de un boxer, ¿sí? Mucho más correcta que la de las otras dos. Yo realmente ese libro lo tengo hace muchos años y siempre me preocupó que diera vueltas un libro como ejemplo de lo que es la cabeza de un boxer. No sé qué raza es, pero no es un boxer. Ahora vamos a ver toda una serie de dibujos. Miren, buenas proporciones cúbicas, malas proporciones cúbicas. Vamos a ir pasando de dibujos. Estos dibujos ya algunos los vieron. Acá lo que hice en esto fue este dibujo de Tech, del Gol del Infinito. Lo que hice, le saqué un poco, no demasiado, un poco de mandíbula, y fíjense cómo cambia absolutamente esa cabeza. Totalmente, es otra cabeza. Quizás no hubiese sido Tech con esa cabeza, la cabeza de la derecha. Bueno, buenas proporciones cúbicas, malas proporciones cúbicas, porque si bien la parte de inserción de la mandíbula con el cráneo son correctas, ¿sí? La falta de mentón la desdibuja totalmente. Acá volvemos a tener lo mismo, con muy poquito que sacamos la mandíbula. Es más, le diría que la de la derecha tampoco es una cabeza incorrecta, para nada. Creo que es una buena cabeza porque tiene unas bastante buenas proporciones. El otro tiene mayores proporciones cúbicas. Son dos cabezas como para discutir. Por eso las puse, por eso puse los dibujos, porque son dos cabezas correctas, pero la de la izquierda tiene mejores proporciones cúbicas que la de la derecha. Cúbicas. Este tema de los dientes, esto está en internet, no hay excusa para no entender cómo son los dientes del boxer, cómo debe cerrar la boca de un boxer. Insisto, cuando veo juzgar la raza, todo el mundo abre, no todos, obviamente, no todos, pero se abre la boca de frente como si fuera lo único a ver en la boca de un boxer. Aquí tenemos distintos falta de mandíbula, de curvatura, que nos dan todo este tipo de cabezas totalmente atípicas. Y esto se ven. Yo crié muchas de estas cabezas, muchísimas de estas cabezas. Tenemos que tener mucho cuidado porque el boxer debe tener mentón, se debe ver el mentón del boxer. Bien, esta es la foto original, le damos más prognatismo, hacemos lo mismo acá, le sacamos digitalmente algo de prognatismo. Acá empieza a haber ejemplos para que ustedes sigan viendo este tema de lo que son las curvaturas, las buenas proporciones. En este caso se amplían todas las proporciones para hacer una cabeza pesada con respecto a la otra. Entonces tenemos una cabeza más pesada, sí, proporcionalmente es una cabeza más cúbica, pero es más pesada. Para mi criterio es mucho más correcta la cabeza de la izquierda que la derecha, aunque parezca más cúbica, pero me parece demasiado exagerada. Acá tenemos una bonita cabeza de orejas grandes,
mentón algo chico. ¿Sí? Una cabeza, miren si yo a esa cabeza corrijo las orejas, que es como deben ser, unas orejas con mejores proporciones. Y además le doy un poco más de mentón. Tengo otro perro. Ya solamente con recoger las orejas de un tipo de oreja un poquito más cortas, le doy mejor a la cabeza, de una conformación mejor. Cabeza correcta pero diluida, cráneo plano y poco mentón. Corrigió la mandíbula y proporción cráneo-hocico. ¿Ven cómo yo agrandé ahí la mandíbula y la proporción? Y corrijo un poco el cráneo. No lo hago un poco tan plano, le doy un poquitito más de curvatura. Y voy dándole una conformación distinta. El cráneo se acompaña del hocico, le doy una mejor relación. Si ustedes ven el dibujo 1 con el dibujo 3, el dibujo 1 tiene una no buena relación o una no tan buena relación como el cráneo con el hocico de la figura 3. Bien, acá tenemos una cabeza diluida y una cabeza más cúbica, modificando en parte la relación del cráneo, del hocico con el cráneo y también la mandíbula. Relaciones cúbicas distintas. Exceso de belfo, falta de relación hocico-cráneo, y achico el belfo y la relación parece más correcta. Es la misma cabeza y todo lo que hicimos fue achicar el belfo, nada más que eso. Ahora van a venir, en todo lo que quedan son 6, 7 más, ya terminamos, todas estas para que vean las relaciones. Y después, bueno, sería interesante charlar qué considera cada uno. Tenemos la poca relación cráneo-hocico, se mejora la relación, y en esta le damos algo más de prognatismo. Miren cómo van cambiando. No son buenos dibujos, en realidad parece más un esquema que un dibujo. No salieron bien estos dibujos, pero terminan dando esa sensación que es lo que yo quiero expresarles. Entre el dibujo 1 y el dibujo 3 tenemos una cabeza más cúbica, mucho más cúbica. ¿Por qué? Porque la relación con el cráneo tiene una mejor relación. Es más cúbica la cabeza. Esto es cubismo. No estamos hablando de determinadas cosas de la cabeza, cubismo. ¿Tengo una cabeza cúbica o no tengo una cabeza cúbica? Si yo tengo que tomar estas 3 fotos, estos 3 dibujos, yo en el 3 tengo una cabeza cúbica. En el 1 no tengo una cabeza cúbica. Bien. Miren, poca mandíbula y la relación hocico-cráneo, y tengo un labio en B, o sea, bastante diluido. Empiezo a hacer las mejoras. Corrijo la mandíbula, le doy una mandíbula que tiene que verse más. El resto continúa igual. Ya cambió, ya es otro perro. Ya me voy acercando más al cubismo con este perro. ¿Sí? Ahora, ¿qué hago? Fíjense, le corrijo el cierre. Parece que le di más mandíbula. Ya tengo otra cosa. Por último, corrijo la relación hocico-cráneo. Tengo 4 cabezas completamente distintas. No modifiqué nada más que 2 o 3 cosas. La forma de los labios, que parece que le da más mandíbula. De hecho, la proporción de mandíbula entre el dibujo 2 y el dibujo 3 es la misma. Lo que hice fue darle otro cierre. Y parece que tengo una mandíbula más expuesta, más grande. Parece una cabeza mayor, más importante. Le cambia totalmente la expresión. Ustedes se dan cuenta que tienen 2 expresiones distintas, la cabeza 2 y 3. Y cuando, por supuesto, tomo la cabeza 4, tiene una expresión completamente distinta a la 2 o a la 1. Tengo otro perro. Bien, miren. Tengo una cabeza algo atípica. Por las proporciones, ¿se dan cuenta? Una cabeza prácticamente sin mandíbula. La respeté todo y le amplié la mandíbula. Más mentón, le hice. Ya tengo otra cabeza. Ya tengo una cabeza que me voy acercando al cubismo. Y ahora le modifico lo que faltaba. Arriba. Qué maravilloso sería si nosotros, nuestro perro, podríamos hacerle esto como lo hago yo por computadora, ¿no? Pero esto es genética, muchachos.
no vamos a sacar esto si los antecesores de nuestro perro no lo tienen. No hay forma. Entonces, entre la 1 y la 3, lo que tenemos es genética. No tenemos un dibujo, tenemos genética. Si no está en nuestra genética, esto no lo tenemos. Si en nuestra genética no hay cubismo, no tenemos genética. Y el cubismo tiene que estar y no lo podemos inventar. Lo tenemos que ver, tiene que estar. Ya vimos los 3 aspectos o 4 aspectos que componen esa mandíbula. Vuelvo a repetir, la relación con el hocico con el cráneo. Forma de los belfos del cierre. Curvatura de la mandíbula y la extensión hacia abajo de los belfos. La proyección hacia abajo de los belfos, si son cargados o no cargados. Ahí más o menos con estas 4 variantes tenemos que entender el cubismo. Miren, lo agrandé, tengo otra cabeza, con una variante. Una buena cabeza, relación hocico-cráneo pobre, mayor relación hocico-cráneo, y tengo otra cabeza de perro. Tengo una cabeza más cúbica. Acá lo mismo, con 2 variables. ¿Cuáles creen que son las variables? Esto ya lo tienen que decir así, a primera vista. No necesitarían ni entrar a fijarse. Cuando uno ve estas 2 cabezas, uno rápidamente decir cuáles son las 2 variables que este perro tiene, que me la hacen más cúbica. Sí, hocico y mentón. Acá estamos en lo mismo. La cabeza pesada, la vimos antes. ¿Quién es más cúbica? Discutámoslo. Entonces lo que yo creo, ¿cuál es más cúbica de estas 2? ¿Se animan a decirlo? Piénsenlo, no quiero que me lo digan a mí ni a nadie, pero piénsenlo. Yo les muestro los 2 perros. Son 2 perros, son 2 hermanos. ¿Cuántas veces hemos tenido que elegir los hermanos? ¿Cuántas veces? Bueno, acá tengo 2 hermanos, son muy parecidos. Perfecto. ¿Cuál elegirían? ¿Cuál es más cúbica de estas 2 cabezas? ¿Y por qué? ¿Sabrían decir el porqué de esto, de estos 2 hermanos? Bueno, muchas gracias. Espero que les haya servido. Esto trató nada más de ser una idea de por qué las cabezas de los boxers deben ser cúbicas, por qué tenemos que tratar de aprender a ver eso como primera proyección de lo que es la cabeza del boxer. Y bueno, si alguien tiene preguntas u opiniones, me encantaría escucharlas. Para que el Uruguay pueda organizar todo, damos 3 o 4 minutos para comenzar